Estamos en la mesa de este miércoles 22 de agosto de 2018. Estamos con Agustín Iturralde, Leonel Brioso, Fernando Escriña y Oenir Sartú. Un segundo tema. Vamos al terreno político partidario. El directorio del Partido Nacional decidió por unanimidad que su comité de ética investigue al edil del sector Todos por Maldonado, Rodrigo Blas, que fue multado por la DGI en $1.900.000 por evasión de IRPF e IVA en su actividad como agente inmobiliario. El lunes, el propio Blas presentó una nota ante el directorio en la que solicitó la instalación del comité de ética para que analice su caso, no aceptando prejuzgamientos ni condenas anticipadas, según dijo. Antes, el líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, había pedido ya la intervención del comité de ética, pese a que consideró que la multa corresponde a un ámbito privado. El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, por su lado, consideró que el caso tiene implicancias políticas. Para Larrañaga, los asuntos privados de Blas que motivaron la multa rozan con su actividad pública, rozan con el Estado. Otro de los precandidatos blancos, Juan Andrés Ramírez Arabia, sostuvo que Blas debe ser expulsado del partido si se comprueban el fraude y la estafa contra la DGI. Blas, hablando ayer con Subrayado, dijo que el caso ha sido utilizado políticamente en su contra. Tengo el derecho a defenderme, nos estamos defendiendo, recién ahora pudimos empezar a defendernos, y bueno, y hay que esperar, salvo que nos transformemos en un partido o en un país que con una denuncia alcanza para echar a cualquiera de los lugares donde lo pone la gente, porque yo estoy donde me puso la gente. Digo, por supuesto que conversamos con todo lo que tenemos que conversar, que estamos a las órdenes, que soy blanco, que me someto a las decisiones de mi partido, que me someto a la justicia, que me someto a los procedimientos administrativos. Lo que no me corre con el poncho. Agustín, tú querías empezar justamente desde un punto de vista blanco, además. Sí, yo ahora estoy dedicado a la actividad en el Centro de Estudios para el Desarrollo y estoy por fuera de lo partidario, pero obviamente me toca más de cerca. Creo que acá la situación planteada es una denuncia grave. Es una denuncia grave sobre un hecho que tiene implicancias políticas y creo que ya la acusación de que hay intencionalidad política que se hace cada vez que hay una denuncia no es relevante esa intencionalidad política. Distinto sería si la DGI actuó políticamente, pero que hay intencionalidad política no es muy relevante en el hecho, qué intencionalidad hay cuando se lo difunde o se lo... La acusación es grave y acá creo que lo que hay que evitar es lo que puede generar la reacción de propios y extraños, que uno es cerrarse, defender y los otros decir querer tirar todo y sacar el provecho lo más rápido posible. Creo que hay una denuncia grave y se está procediendo razonablemente, pero no solo el Partido Nacional, creo que el espectro político, los actores principales están procediendo razonablemente, que bueno, esto tiene un canal penal, un canal en la justicia del Uruguay que tiene que proceder y un canal interno de ética de su partido que está procediendo. Y me parece que lo razonable es darle los tiempos a los dos ámbitos que no son necesarios uno para el otro. A veces se confunden cualquier cosa, lo ético y lo político con lo penal. No, una cosa no tiene implicancia en la otra. Dejar que esas cosas procedan y esperar a ver qué es lo que va surgiendo. Pero quiero destacar que me parece que en este tema propios y extraños actuaron razonablemente de cómo se debería. Leonel. Sí, yo creo que este es un nuevo caso de una situación en la cual el sistema político, todo el sistema político se ve consternado, digamos, por un apartamiento eventualmente de algunos aspectos legales o jurídicos del comportamiento que es dable esperar de un ciudadano. Yo creo que ahí, y creo como Frente Amplista lo digo, tenemos que aprender a diferenciar tres niveles que son muy distintos. Uno es del comportamiento ético, otro es la situación política y el aprovechamiento político que puedan tener propios y ajenos con respecto al caso de este edil, que no tengo muy claro cómo es la nomenclatura interna de él dentro del Partido Nacional, y después el tema jurídico legal. Son tres niveles diferentes que cuando se mezclan además es un problema, y como Frente Amplista tuvimos un largo periplo para desanudar con el mentado caso Sendik, ¿no? Yo creo que cuando hay Bueno, ni siquiera está cerrado todavía, ¿no? Está el debate sobre si falta o no falta la sanción, etcétera. Exacto. Yo creo que ahí, cuando aparece un tema jurídico que puede impactar en el comportamiento político, tiene que tener un reservorio, todos los partidos tienen que tener un reservorio que es el tema ético, de poder apartar de manera parcial o total
a esa persona, y eso lo tiene que hacer por una responsabilidad con la sociedad. La sociedad descree, está empezando a descreer de la política. Eso yo creo que es uno de los problemas más grandes que hay en nuestro país y en la región, y ahí yo hago un llamado al reservorio ético de todos los partidos, porque yo no soy de los que se atribuyen la ética solamente de la izquierda, no. Yo creo que es muy importante, y por eso creo que es muy importante que los comités de ética actúen de manera mucho más dinámica en estos casos, dando su opinión, y que esa opinión tenga un peso político relevante en las determinaciones políticas que se tomen. Sí, yo en general estoy de acuerdo. Hay un tema que para mí es determinante, y subrayo lo que aquí se decía, la importancia de que los partidos políticos actúen, y actúen de inmediato, y actúen de forma tal de subsanar en alguna medida esa herida, de empezar a cicatrizar la herida que supone y la mala noticia que supone este tipo de episodios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando está en peligro el sistema democrático, cuando está en peligro el Estado liberal, el Estado de Derecho, cuando la gente descree en definitiva, cuando se conjugan una serie de elementos, pero entre ellos cuando se conjuga corrupción, inseguridad y crisis económica. Entonces, cuando hay elementos que ponen en tela de juicio la honestidad de la clase política, y cuando digo clase política, digo clase política, pero no en el sentido de privilegio, sino en el sentido que Ortega y Gasset le daba a la nobleza, ¿no? Al snob sin nobleza, es decir, a la responsabilidad que implica integrar la clase política. Cuando eso está cuestionado, cuando además estamos en una situación de inseguridad, donde la gente empieza a decir, bueno, pero ¿para qué quiero vivir en libertad si no puedo ir a la esquina a hacer un mandado porque me roban? O cuando existe una crisis económica, que afortunadamente no estamos, a mi juicio, en esa situación extrema, empieza a peligrar el sistema. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que aquí se decía en cuanto a que los partidos deben tramitar eso, deben decantar, deben volver al equilibrio para que la ciudadanía diga, no, yo soy de tal partido, no tengo por qué defenderlo hasta sus últimas consecuencias, pero me dan un buen argumento para decir, sigo creyendo, en este caso en el Partido Nacional, o en el Frente Amplio, en el caso de que se apliquen sanciones, o en el Partido Colorado y así sucesivamente. Porque si no, el ciudadano se encuentra huérfanos de argumentos, ya no para defender su partido, para defender el sistema. Yo querría hacer una distinción, porque a veces se borran, es decir, en el afán de usar las debilidades de los dirigentes políticos de uno y de otro sector, a veces se confunden cosas. Hay delitos cuando un dirigente político o alguien que ejerce un cargo político, ocupa un cargo político, utiliza el cargo en su propio provecho o en provecho de otros, o comete irregularidades usando el cargo, es una cosa. Y eso tiene un efecto social muy fuerte. Distinto es cuando el dirigente político comete irregularidades o incluso delitos en su economía personal o en su vida personal. Por lo que yo he visto, si es que acá hay algo, hay alguna figura delictiva, no es cometida utilizando el cargo, ni bienes ni dineros públicos malversados desde el poder del cargo. Lo cual me parece que lo convierte en un tema que debe ser tratado por la justicia o por la administración tributaria y por el partido al que pertenece el dirigente político en cuestión, que no es un tema que deba ser objeto de enjuiciamientos o linchamientos públicos por quienes no somos blancos. En mi caso, por ejemplo, yo no soy blanco, no soy votante en Maldonado, o sea, no tengo ninguna... Este dirigente no me representa en absoluto, no tuve oportunidad de votarlo, no tengo nada que ver con la comuna de Maldonado. No digo esto porque... A ver, estoy tratando de seguirte el razonamiento porque no sé si estoy de acuerdo. Agustín, a ver... Yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que la tendencia a la política, pero en el mundo, creo que es cada vez más a desdibujar esas líneas entre la vida privada y lo público. Y ojo que no se malentienda, no estamos hablando de la vida personal, del ámbito privado, familiar, digamos. Estamos hablando de cuando la vida privada, aunque no sea la función pública, se comete un delito. Yo ahí discrepo, yo creo que es relevante
es relevante. Sí, pero puede sostenerse que está en juego la credibilidad de ese dirigente y por lo tanto una disputa del partido al que representa. Una disputa civil porque tú hiciste un negocio, terminaste con tu cliente, un malentendido, y una disputa civil a ver quién tiene que pagar una deuda. Eso es una disputa civil. Estamos hablando de un delito penal. Esto hay una denuncia recién, y siempre todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No, pero pensemos en otro. Pero pensemos en otro tipo de casos. Pensemos en violencia doméstica, ¿no? Pensemos en un dirigente o una dirigente culpable de violencia doméstica. Yo creo que allí no está en juego su cargo, no lo hace porque es diputado, porque es senadora, porque lo que sea. Comete un delito de violencia doméstica. El partido, ¿eso es indiferente para el partido? ¿Es pero yo no dije para el partido ni para sus votantes, dije para el resto de la sociedad. Yo creo que, y esto parece una distinción tonta, pero tiene que ver con las garantías y las libertades, ¿no? Es decir, aún en la hipótesis de violencia doméstica, aún en la hipótesis de una irregularidad económica, ¿qué es lo que todo ciudadano tiene derecho? Bueno, a un juicio, a que se lo juzgue y haya una sentencia, y no a ser linchado en la plaza pública. Distinto es cuando hay mala utilización del poder que otorga el cargo, ¿no? Es decir, es distinto cuando lo que se está mal usando es una prerrogativa que la propia ciudadanía le dio. Parecerá menor, pero me parece... Esto no quita que, por supuesto, todos podamos tener opinión, pero creo que hay que hacer la distinción, porque si no terminamos en una especie de casa de brujas, donde la utilización de aspectos de la vida personal como en efectos políticos pueden ser tremendas. Yo digo, que en el mundo se utilicen cada vez más ese tipo de cosas no me sorprende, porque en el mundo cada vez hay mayor avasallamiento de ciertas formas de privacidad. A ver, yo no soy blanco, no tengo nada que ver con esto, ni siquiera nunca en mi vida le vi la cara al denunciado. Digo que frente a las irregularidades de la vida privada, toda persona debe tener derecho a un juicio, si cometió un delito a ser sancionado, pero mediante un juicio donde se pueda defender, que la exposición pública indiscriminada de estas cosas produce juzgamientos de tipo linchamiento a veces, ¿no? Yo creo compartir en algunas cosas que dice Venir, porque es correcta la distinción que hace en cuanto a que no es lo mismo cometer un delito desempeñando un cargo público que cometer incluso un delito en la esfera privada a los efectos del derecho penal y a los efectos de del juzgamiento por la opinión pública, porque podemos correr el riesgo de meter a todo el mundo en la misma bolsa. Yo creo que es mucho más grave cometer un delito en el desempeño de la función pública, porque ahí se está violentando la confianza que el ciudadano depositó directa o indirectamente en quien ejerce el cargo. Es distinto a una maniobra de este tipo, de esta naturaleza, aparente maniobra, porque no la conocemos. Sabemos que hay una actuación de la administración. No tenemos elementos para decir que fue arbitraria, porque tampoco conocemos el caso. Pero yo por eso traté de llevarlo a lo abstracto. Pero lo que dice Venir es, está bien, no linchemos y respetemos algunos aspectos de la vida privada, que es un concepto que a veces en lo público se pierde. Estamos asistiendo ahora al problema de Trump, que trata de ocultar o trató de ocultar que le pagó a una prostituta o a una actriz para tener sexo, y como sabe que eso en la sociedad americana es reprobable, seguramente trató de comprar ese silencio. Y eso es muy penalizado por la sociedad americana. Recordemos el episodio de Clinton, cuando aparentemente faltó a la verdad cuando dijo que no había mantenido esas relaciones sexuales. Después se definió qué se entiende por relación sexual o no, y muy interesante ese debate, porque no por la parte anecdótica, sino porque hace al concepto de verdad y de sinceridad que debe tener el gobernante. Capítulo interesante del informe Kinsey es la parte de los habanos. Sí, pero digamos, más allá de eso, está bien, Venir ubica esa distinción que también debe ser tenida en cuenta, porque que puede parecer no políticamente correcta, pero hace a que profundicemos un poquito más que en la epidermis del problema, ¿no?
Yo creo que la crisis ética dentro de la política, lo hablábamos en el bloque anterior, es un tema absolutamente relevante y que los partidos tienen la responsabilidad histórica de poner el listón de la ética de sus militantes y sus representantes lo más alto posible y ponerlo a consideración del juego democrático. Por lo tanto, a mí me parece que acá, cuanto más se haga en este sentido, va a ser mejor porque los partidos se van a poder convalidar más en la opinión pública y esos ciudadanos van a confiar más en esos partidos. Creo que en la esfera personal se reflejan muchos de los aspectos que hacen a la esfera política y que éticamente, si hay algo reprobable, aunque jurídicamente no lo sea o penalmente no lo sea, tienen que tomar medidas los partidos para convalidar la política en la sociedad, que creo que es una cuestión fundamental que todavía a nosotros nos separa del resto de América Latina y creo que es una de las oportunidades grandes que tenemos. De todos modos, impresiona la cantidad de casos, ¿no? La cantidad de casos a los que hemos asistido en los últimos meses. Varios de ellos de figuras vinculadas con el oficialismo, pero también del Partido Nacional, también del Partido Colorado. Es una buena noticia. En buena medida, creo que lo que está pasando, no digo es el caso de Blas, que lo desconozco absolutamente, pero en otros casos me queda claro que lo que está pasando es que la gente tolera menos, lo cual es una buena noticia. En el tema de las intendencias y gobiernos que aparecen familiares con cargo y hay indignación colectiva y estamos semanas hablando tal intendente, tal fulano de tal, el hijo, el yerno, lo que está pasando es que algo que antes era un comentario gracioso, un comentario que todos lo tomamos con naturalidad, hoy en día no se tolera. El listón de la ética está más alto. Yo tengo mis dudas sobre que el listón esté más alto. Creo que hay más exposición pública de muchas cosas, pero que las consecuencias suelen ser poco saneadoras, me parece. Pregunta un oyente, Gustavo, ¿qué edad tiene Iturralde? 30 años. 30 años. Y agrega, parece ser joven de verdad, no solo a escala uruguaya. Claro. El listón en materia de juventud en Uruguay está un poco arriba. En realidad es joven a escala uruguaya, ¿no? Un hombre de 30 años. Perdí la tarjeta joven. El año pasado me la sacaron. En realidad estás en plenitud de tus capacidades. Sí, ocupando en cualquier lugar del mundo. Nosotros estamos.